En 1998, mi mejor amiga y yo fuimos expulsadas de un coro de una iglesia porque cantábamos terrible. O sea, éramos tan malas que dañábamos la armonía del coro navideño, así que nos terminaron poniendo como ovejitas, quietas y calladas para no sacarnos pues como del todo el escenario. No éramos actrices, no cantábamos, solo estábamos casi una hora con un disfraz peludo de oveja, sudando en una de las ciudades más calientes del mundo. Esa noche entendí que cantar no era lo mío, que aunque me esforzara, lo hacía fatal. Pero lo que no había entendido en ese momento era lo bien o lo bueno que me podía hacer cantar. Y eso lo entendí 20 años después, cuando le cantaba canciones de cunas a mis hijos o cuando, como su chofer oficial, vamos cantando en el carro a todo pulmón bandas sonoras de películas infantiles. En Brainfulness Podcast tenemos episodios sobre la música, el 6º de la primera temporada, sobre la danza, el 28 de la primera temporada, sobre el teatro, un episodio de esta temporada, pero nunca habíamos hecho un episodio sobre el canto. Si tienes amigos cantantes o cantores, por favor envíalos. Hoy les voy a contar la neurobiología del canto. Y si eres como yo, una oveja desafinada, por favor, escúchalo, porque los beneficios se aplican para todos. Esto es Brainfulness Podcast. El canto es el acto de producir tonos musicales con nuestra voz. Y esto va mucho más allá de la expresión artística. Esto tiene una función social. El canto es tan poderoso que nos ha mantenido vivos de generación en generación. Tiene una función crítica para la supervivencia. Miren, antes cantábamos en las prácticas de cacería para mitigar el tedio del trabajo físico, cuando hacíamos más trabajos físicos, en esa comunicación siempre madre e hijo, especialmente con los bebés lactantes. Y la selección natural precisamente integró el canto en nuestro cerebro, en nuestra biología, porque los grupos que cantaban y danzaban juntos eran más cohesionados, estaban más unidos y por lo tanto tenían mayor capacidad de supervivencia. Y la biología no se equivoca. Miren que los bebés, los fetos desde la semana 20, que es el 4º mes de vida, tienen la capacidad de reconocer ciertos tonos. Cuando yo empecé a leer esto, yo dije, sí, ¿cómo saben? Estudios de magnetoencefalografía, o sea, se ven potenciales evocados en el cerebrito del bebé inútero cuando se hacen sonidos en el abdomen de la mamá y hay reacciones fisiológicas, o sea, hay un potencial evocado, hay un impulso nervioso. Y ocurre algo asombroso porque el cerebro no solamente está escuchando, sino que está decodificando cómo va él a comunicarse. Está aprendiendo las subidas, las bajadas, las pausas, el acento de sus padres y de todo ese mundo que los rodea por fuera del vientre. Hay un estudio fascinante que hicieron en Alemania, una doctora Birgit Mampé en el 2009 en un centro de lenguaje, en donde compararon el llanto de 30 bebés franceses con 30 bebés alemanes. Y los bebés lloran con acento. Miren que los bebés franceses lloraban en una melodía como ascendente, que imita ese acento elegante francés, entonces empezaban a llorar como pasito e iban aumentando el tono. En cambio, los bebés alemanes tiraban un grito de alta intensidad y luego iban bajando en intensidad, como lo hacen las palabras teutonas, algo así como, vamos a hacer como un bebé francés, un llanto hipotético en donde el bebé empieza y va subiendo el tono. En cambio los alemanes eran como ese era el llanto y es bastante difícil. Le pregunté a un experto que tengo, que es mi hermano en idiomas, y no me quiso reproducir los sonidos, pero se dio a la tarea de buscar en YouTube y encontramos cómo era el sonido. Es increíble porque antes de la primera palabra cantamos. El llanto, más que una forma de decir que tenemos frío o tenemos hambre, es un canto, es una manera de pertenecer, de decir, yo ya escuché ustedes cómo se comunican y yo voy a comunicar con ustedes con ese mismo tono, con ese mismo acento. Entonces, lo primero que hace el canto es unirnos, ¿sí? Hacer esa conexión. Pertenecemos cuando cantamos.
Y yo pensaba que eso es precisamente lo que yo siento en las alabanzas y en las adoraciones de la iglesia, que acá entre nos es mi parte favorita del domingo. Porque claro, escuchar la palabra de Dios, chévere, pero cuando estamos de manera colectiva, todos cantando, eso para mí es de otro mundo. Es literal bajar el cielo a la tierra. Todo lo que sucede cuando estamos cantando, para mí es terapia. Y preparando este episodio me puse a leer como el recuento histórico del canto y la humanidad ha dejado de cantar. Pues ustedes saben que yo siempre digo que ya ni siquiera nos vemos a los ojos, pues mucho menos vamos a cantar en grupos o en comunidades. Antes, históricamente, se cantaba en familia, se cantaba en las comunidades, pero en la medida en que hemos creciendo y que nos hemos transformado en la modernidad, el canto se ha centrado en especialistas. Entonces hay cantantes, hay cantores y nosotros nos hemos convertido en una audiencia que escucha, que admira a los artistas, que ve programas de canto, pero dejamos de cantar. De pronto, si nos encanta mucho un artista y una canción, nos animamos y cantamos, pero difícilmente lo hacemos de manera colectiva. Y eso me daba tristeza porque lo que hace el canto en nuestro cerebro es supremamente poderoso. Hay una liberación de neurotransmisores muy conocidos y otros no tan famosos. Empecemos con la dopamina, que está tan de moda. Hay una liberación masiva de dopamina. Antes de empezar a cantar una canción que a mí me gusta, como cuando mis hijos me dicen, mamá, ponela de Super Mario. Y antes de llegar al culmen de la canción, que casi siempre puede ser el coro. Cuando estamos llegando al coro y sabemos que viene ese pedazo que vamos a gritar a todo pulmón y que no sabemos de memoria y que se nos olvida el corito, hay una segunda liberación de dopamina, hay gran cantidad de dopamina. Serotonina, esta hormona de la felicidad en calma, de esa tranquilidad, se va liberando lentamente durante el canto y permanece después de haber cantado. La oxitocina tiene mucha evidencia a favor y en contra. Hay estudios internacionales que han demostrado, sí, cuando se cantan en coros, por ejemplo en iglesias, aumenta la oxitocina y hay una cohesión. Hay otros que dicen, nosotros no encontramos claramente ese aumento de la oxitocina, así que no está tan claro, pero las endorfinas sí. Las endorfinas son nuestro opio endógeno y estas aumentan cuando estamos cantando y es como un chute similar de energía, como un subidón similar al que le ocurre al corredor. A estos que son maratonistas, ustedes tienen amigos que corren, si ustedes corren saben que cuando uno empieza a hacer este ejercicio físico intenso, se empiezan a liberar endorfinas y uno se empieza a activar y como a llenar de energía. Lo mismo ocurre cuando cantamos, aunque estemos quietos, sentados o de pie en un lugar. Pero lo que más me impactó que liberamos cuando cantamos es anandamida y palmito y letanolamida. Son endocannabinoides. Señores, esta es nuestra marihuana personal. La liberamos y esto no solo genera, como las endorfinas, una sensación de placer inmediata durante el canto, sino que a largo plazo estabilizan la regulación de emociones. Nos sentimos bien en el momento y a largo plazo. Y otra cosa, aumenta la profundidad del sueño N3, que es el sueño mío favorito, del que siempre hablo en consulta, porque es el sueño que nos mantiene vivos, en donde hacemos una cantidad de cosas increíbles en nuestro cuerpo. Entonces, cuando cantamos, no solamente nos sentimos bien en el momento, nos vamos a sentir bien después y vamos a dormir mejor, y que lo confirmen los cantantes que escuchan este episodio. Cuando hay una sesión de canto grande esa noche, duerme uno como cuando, no sé, corrió una maratón. Y hay algo adicional. No solamente se libera este spa neuroquímico, sino que se disuelve la preocupación. Hay estudios que han demostrado que cantar solo durante 20 minutos, la mayoría de estos estudios se hacen en coros, pero hay también estudios que se han hecho en solos, reduce esa nube de angustia y de preocupación con la que o en la que a veces vivimos. Y esto tiene una explicación bioquímica. Se reduce el cortisol en un 50%. Esto es un porcentaje altísimo. Ahora que vivimos tan inundados de cortisol, qué bueno saber que hay estrategias no farmacológicas que nos pueden ayudar a reducirlo. Y esto para mí es maravilloso porque se compara con todos los beneficios que les hemos contado en los episodios de actividad física, ¿sí? Se liberan todos estos neurotransmisores, es como que uno hace una inmersión en un mar de tranquilidad, pero también de placer, hay éxtasis, pero la evidencia científica más fuerte del canto va más allá, y va más allá porque está el foco en el sistema inmunológico, sí, el sistema de defensa. Se ha demostrado que cuando cantamos,
aumenta la inmunoglobulina A. ¿Qué es eso? Eso es un anticuerpo. Hagan de cuenta como el batallón, como soldaditos de nuestra batalla que hay en el cuerpo. Tenemos batallones o policías que van a estar pendientes de eliminar bacterias, virus, infecciones. Entonces, la inmunoglobulina A es la primera arma que nosotros tenemos como humanos en las mucosas, especialmente respiratoria y gastrointestinal. Si estás viviendo infecciones, gripas a repetición, si estás viviendo diarreas a repetición, si tienes niños pequeñitos, yo pasé por ahí, que están apenas entrando al jardín y que están trayendo todas esas infecciones cada semana, una infección nueva, canta sola, canta en la ducha, canta en la iglesia, canta en un karaoke, pero canta, porque esto aumenta la producción de inmunoglobulina A. Y no solo eso, hay estudios oncológicos en pacientes con cáncer que han demostrado que no solamente se aumenta la inmunoglobulina A, sino un cóctel de citoquinas, de unas moléculas antiinflamatorias, la interleuquina 2, la 7, la 4, la 17, y uno es que se llama factor estimulante de colonias de macrófagos, y es increíble porque esto genera una desinflamación corporal. Entonces, cantar es una terapia inmunológica. Así que mi recomendación hoy es: arma el plan de karaoke con tus amigos y con tus amigas. Esto no solamente va a generar esa conexión social y esa dosis de 20 segundos de abrazo que necesitamos, sino que con el canto vamos a liberar todas estas citoquinas antiinflamatorias y vamos a liberar este spa neuroquímico de bienestar. Y adicional, hay beneficio cardiopulmonar. Yo quiero hablar ahora de la vida, y hablar de la vida es hablar de los aerosoles. Miren, biológicamente la vida es una explosión de fluidos, desde cualquier especialidad, desde que la miremos. No sé si lo habían pensado, pero solo el aliento de vida, solo respirar, mueve el aire en nuestra nariz a 2 metros por segundo. Esto es una cantidad de moléculas. Cuando uno tiene bebés o hijitos, como mi caso de 4 y 6 años, cuando uno tiene hijos pequeños, uno vive muy cerca de ellos. Y por lo tanto, si ellos se infectan de un virus, lo infectan a uno porque le estornudan en la cara. Un estornudo puede alcanzar una velocidad de 160 kilómetros por hora. O sea, literal nos atropellan con 40,000 microgotas llenas de virus en la cara. Todas las que son mamás acá me van a entender. Y cuando yo leía esta velocidad, yo entendía la velocidad porque yo recordaba que cuando estudié medicina eso va a mucha velocidad, pero no sabía que a 160 kilómetros por hora. Me puse a averiguar qué otras funciones biológicas del ser humano tienen tanta velocidad, y por supuesto el impulso nervioso va más rápido, 432 kilómetros por hora. Pero hay otra función que también es muy veloz y que va a 45 kilómetros por hora, y es la eyaculación. Hay funciones biológicas importantes, especialmente las relacionadas con la vida, que requieren presión, que requieren impulso, que requieren velocidad. Y eso es precisamente lo que ocurre en el canto, ¿sí? Hay movimiento, hay velocidad, hay impulso. Y quiero que lo entendamos con una lección bastante triste y asombrosa que nos dio la pandemia. Miren, el 10 de marzo del 2020, en un pueblito chiquito en Washington, entre Seattle, ya más cerquita de Vancouver, había un coro de una iglesia. En esa época apenas estábamos empezando pandemia, no entendíamos muy bien el virus, y se reúnen a un ensayo de un coro, y durante 2 horas y media ellos siguen las instrucciones de lo que se sabía en el momento, que era, vengan, distancia de 2 metros, estos enjuagues de manos, desinfectantes. En esa época no se usaba tapabocas. Y había una persona que estaba infectada y no lo sabía, pensaba que era una gripa normal, pero resultó siendo COVID. Pues el 90% de las personas que fueron ese día al ensayo terminaron contagiándose. Y esto nos demostró la fuerza de la velocidad de lo que ocurre en el canto, ¿sí? Esto y lo que sucedió en el Diamond Princess, en este crucero, fue lo que hizo que los científicos determinaran, vengan, tenemos que usar tapabocas porque esto no se transmite por gotas que caen al piso, sino por aerosoles. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando cantamos creamos una atmósfera física, no solamente espiritual, una atmósfera física. Hay una exhalación forzada, o sea, sale el aire de nuestro cuerpo de manera rítmica, unos más rítmicos que otros, pero forzada. Las cuerdas vocales vibran a una altísima velocidad
y el fluido respiratorio se pulveriza y se vuelven micropartículas que son los aerosoles. Entonces, nuestro aliento es una nube de energía cuando estamos cantando. Y lo fascinante de la historia no es el virus y lo que sucedió con los contagios, sino el impulso de lo que genera el canto, ¿sí? Porque esa misma velocidad que puede dispersar un virus cuando estamos cantando es la velocidad y la vibración con la que se va a masajear tu nervio vago, el nervio vago que está pasando acá por el cuello, ¿sí? Muy cerquita de la laringe. Entonces, cuando cantamos, cuando está vibrando la laringe, estamos masajeando, consintiendo al nervio vago, que es el rey del sistema parasimpático. Y este nervio vago vibrante activa nuestro sistema de descanso, de recuperación, y sincroniza mejor los latidos de nuestro corazón. O sea, lleva al corazón a una coherencia porque aumenta algo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un determinante de salud física y de salud mental. Si el canto tuvo la potencia de cambiar la dirección de una pandemia, imagínate la potencia que tiene de cambiar la dirección de las células de tu cuerpo. Y acá ni mencionar el pulmón. No sé si hay neumólogos que nos escuchen. Los estudios son múltiples, claro, estamos haciendo una movilización de fluidos respiratorios, entonces el pulmón tiene que expandirse e incluso hay estudios que han demostrado que los cantantes, que las personas que cantan frecuentemente tienen todo el piso, todo el paladar, todos los músculos de las vías aéreas fortalecidos por la repetición de los movimientos y por lo tanto roncan menos. Entonces los beneficios son imparables. Yo me podría quedar acá hablando de cada sistema corporal, pero ustedes saben que mi pasión es el cerebro. Y nunca voy a olvidar paciente joven con un infarto cerebral extenso en el área del lenguaje. Era un cantante y quedó con afasia. Afasia es esa incapacidad para producir lenguaje. Entonces él estaba muy triste porque no era capaz de hablar y pensaba que no iba a ser capaz de cantar. Pero el canto, estas canciones que se habían impregnado en su cerebro, que ya estaban consolidadas en su memoria, logró hacer que rehabilitara y recuperara su lenguaje. Cantarlo lo hacía de manera automática. Entonces él producía estas letras que cantaba y esto recuperó su lenguaje. Y se ha usado en muchas otras terapias neurológicas, por ejemplo, en las demencias. Miren, yo pensé que yo era especialmente terrible cantando y sí, pero al 80% de la población del mundo le han dicho alguna vez, cantas terrible. ¿Sí? Son muy pocos los que son tan talentosos que desde niño empiezan a cantar y les dicen, wow, eres maravilloso. De hecho, hay muchas historias de cantantes famosos a los que les dijeron, cantas terrible. No sé, recuerdo Shakira. Miren que hay algo importante. Tu cuerpo jamás va a decir, las células de tu cuerpo y en tus neuronas jamás van a decir, no liberen la anandamida, está cantando fatal. A ella no le importa cómo cantas. Solo sabe que está cantando y cuando estás cantando se liberan todos estos neurotransmisores de bienestar, aunque cantes bien o cantes mal. La invitación especial hoy es a usar las herramientas que tienes en tu cuerpo. Todos tenemos esta laringe, que es un instrumento musical increíble. Yo les digo hoy, si saben caminar, van a poder bailar. Si saben hablar, van a poder cantar. Canta en la ducha, en el carro, en tu casa solita. Si te da pena, empieza tarareando, la evidencia es asombrosa, pero si te animas, canta en público. Esto es una intervención muy barata, de muy bajo costo y alta eficiencia. Coméntanos, por favor, cuál es esa canción que te encanta cantar a todo pulmón. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Brainfulness Podcast.